¿Hay alguna meta en tu vida actual que sea tan importante que estarías dispuesto a perseguirla incluso si hubieras perdido todo el entusiasmo? Hay una verdad sencilla que los estoicos entendieron muy temprano y que hoy seguimos olvidando. La vida no cambia por suerte, no cambia por talento, no cambia porque las circunstancias sean favorables. La vida cambia cuando una persona decide comprometerse de verdad con algo que considera esencial. Un estoico no se pregunta si el camino será fácil. Se pregunta si ese camino merece ser recorrido con dignidad. No busca comodidad. Busca coherencia entre lo que piensa, lo que siente y la forma en que vive cada día. Nada verdaderamente valioso se construye desde la tibieza. Ninguna meta importante se sostiene solo con entusiasmo pasajero. Lo que transforma una intención en una realidad es la intensidad silenciosa con la que decides cuidarla, protegerla y volver a ella incluso cuando el cansancio aparece. Por eso detrás de cada vida bien vivida hay una forma de obsesión, no una obsesión ciega que consume, sino una obsesión correcta que ordena. Una obsesión nacida del propósito, no del ego, de la claridad, no de la prisa. Cuando una meta deja de ser un deseo y se convierte en una parte de tu identidad, algo cambia por dentro. Ya no avanzas esperando motivación. Avanzas porque sabes por qué estás aquí. Y cuando ese por qué es firme, el mundo exterior deja de tener tanto poder sobre ti. Hoy quiero invitarte a mirar tus metas desde esta perspectiva. No como algo que quieres alcanzar algún día, sino como algo que merece tu atención consciente hoy. Porque cuando una meta se vuelve una obsesión alineada con tu propósito, no hay obstáculo externo capaz de detener a alguien que ha decidido vivir con sentido. 1. Cuando una meta se convierte en una necesidad vital, hay una diferencia profunda entre tener un sueño y tener una necesidad. Un sueño es algo que deseas cuando todo va bien. Una necesidad es algo sin lo cual sientes que no puedes vivir en paz. Las metas solo empiezan a tener verdadero poder cuando dejan de ser una idea bonita y pasan a ocupar tu mente, tus emociones y tus decisiones diarias. Cuando una meta se convierte en una necesidad, ya no te preguntas si hoy tienes ganas de avanzar. Simplemente avanzas, no porque sea fácil, sino porque es esencial para ti. Recuerdo una etapa de mi vida en la que no tenía dinero, ni contactos, ni ventajas visibles. No había un camino claro ni garantías. Desde fuera todo parecía en contra. Pero dentro de mí había algo que no me dejaba tranquilo, una meta tan clara que me quitaba el sueño. Me acostaba pensando en ella y despertaba con la misma idea, marcando el ritmo del día. No era ambición vacía, era una urgencia silenciosa. Sentía que si no iba tras eso, me estaba abandonando a mí mismo. Esa meta no me prometía comodidad. Me exigía constancia, paciencia y muchas renuncias. Hubo días de cansancio y de duda, pero incluso en esos días seguía avanzando. No porque estuviera motivado, sino porque ya había decidido que eso era parte de quien yo quería ser. Vivir sin intentarlo me dolía más que el esfuerzo. Los estoicos entendían muy bien esta diferencia. Ellos no esperaban a sentirse inspirados para actuar. Epicteto enseñaba que no somos esclavos de las circunstancias, sino de nuestras decisiones. Cuando decides que algo es esencial, tu comportamiento se ordena solo. No necesitas empujarte, no necesitas justificarte, actúas desde la convicción. Una meta que es solo un deseo se rompe con el primer obstáculo. Una meta que se vuelve necesidad te sostiene incluso cuando todo se complica. Y aquí quiero invitarte a reflexionar con calma, no con prisa. ¿Qué hay en tu vida que si no lo persigues te deja una sensación de vacío silencioso? ¿Qué meta si la dejaras de lado sentirías que te traicionas? No se trata de correr más rápido, se trata de elegir aquello que merece tu energía. Cuando una meta se vuelve necesidad, ya no luchas contra ti mismo, caminas con más firmeza. No porque el camino sea fácil, sino porque sabes por qué lo recorres. Y esa claridad, poco a poco trae una forma más serena y profunda de bienestar. 2.
¿Por qué la mayoría fracasa? Las metas débiles. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga metas, fracasa porque las metas que elige no pesan lo suficiente en su vida. Son ideas vagas bien intencionadas, pero ligeras. Metas que suenan bien cuando se dicen en voz alta, pero que no despiertan nada profundo por dentro. Decimos frases como, quiero estar mejor, quiero cambiar, quiero tener una vida más tranquila, pero cuando miramos con honestidad esas palabras no están acompañadas de emoción real ni de una disposición clara a pagar un precio. Son deseos amables, no decisiones. Y los deseos por sí solos no sostienen una vida. Una meta débil nace cuando no está conectada con algo vital. No toca la dignidad, no toca la libertad, no toca la identidad. Por eso al primer obstáculo se diluye. No porque la persona sea incapaz, sino porque aquello que persigue no es lo suficientemente importante como para soportar incomodidad, cansancio o incertidumbre. Esto se nota en el estado mental. Cuando la meta es débil, la persona necesita motivación constante. Busca frases, videos, estímulos externos que la empujen. Y cuando esos estímulos desaparecen, también desaparece la acción. El compromiso depende del ánimo, del clima emocional del día, de si las cosas fluyen o no. En cuanto la realidad se vuelve incómoda, aparece la duda. Y con la duda, la renuncia silenciosa. No es abandono dramático, es más sutil, se pospone, se justifica, se dice ahora no es el momento, y poco a poco la meta se convierte en un recuerdo agradable, no en una dirección viva. En cambio, cuando una meta se transforma en una obsesión sana, algo cambia por completo. Ya no depende del entusiasmo, se sostiene incluso en días grises, incluso cuando no hay resultados visibles. Incluso cuando nadie aplaude, porque no nace del deseo de sentirse bien, sino de la necesidad de ser coherente con uno mismo. Una meta obsesiva no grita pero insiste, no promete comodidad pero da sentido, no se rompe ante la dificultad, se prueba en ella. La persona que vive desde ahí no pregunta, esto es fácil, sino, esto es necesario. Y cuando algo se vuelve necesario, el cuerpo y la mente encuentran la forma de avanzar. Desde la mirada estoica esto es muy claro. Los estoicos nunca midieron el compromiso en los momentos cómodos. Lo medían cuando la vida se tensaba. Epicteto enseñaba que no conocemos la fuerza de una intención hasta que es puesta a prueba. Lo que no resiste la dificultad nunca fue realmente importante. Una meta débil puede sostenerse mientras todo va bien. Pero cuando aparece el cansancio, el rechazo, la espera, se revela su fragilidad. No porque esté mal tener dudas, sino porque aquello que perseguimos no estaba anclado en algo profundo. No estaba ligado a quien queremos ser cuando nadie nos ve. El estoicismo no condena el error ni el tropiezo. Lo que cuestiona es la falta de claridad. Si no sabes por qué haces algo, cualquier obstáculo te parecerá una razón válida para detenerte. Pero si tu meta está conectada con tu carácter, con tu forma de habitar el mundo, entonces incluso el fracaso tiene un lugar. No te destruye, te orienta. Por eso el verdadero problema no es fallar. El verdadero problema es perseguir metas que no merecen tu energía. Metas heredadas, copiadas, impuestas por comparación o costumbre. Metas que no nacen de una pregunta honesta, sino de una expectativa externa. El camino estoico propone otra cosa, propone revisar con calma. Preguntarte si aquello que dices querer está realmente alineado con tu vida futura, con la persona que deseas ser cuando el ruido se apague. Porque solo lo que tiene peso interior puede sostenerse en el tiempo. Una meta fuerte no necesita dramatismo, necesita verdad. Verdad suficiente como para permanecer cuando el ánimo baja. Verdad suficiente como para seguir caminando incluso sin garantías. Y cuando esa verdad existe, la meta deja de ser frágil, se vuelve una estructura interna. No se trata de exigirte más, se trata de elegir mejor, de dejar de perseguir ideas ligeras y empezar a comprometerte con aquello que, aunque cueste, te da paz a largo plazo.
porque como enseñaban los estoicos, la serenidad no nace de evitar la dificultad, sino de vivir de acuerdo con lo que consideras verdaderamente valioso. Y solo lo verdaderamente valioso resiste la prueba del tiempo. 3. La obsesión verdadera no nace del deseo, sino del significado. Muchas personas creen que lo que les falta es más ganas, más motivación, más impulso, pero esa no es la raíz del problema. El deseo por sí solo es frágil. Aparece cuando todo va bien y desaparece cuando la vida se vuelve incómoda. La obsesión verdadera no nace del deseo, nace del significado. Hay una diferencia profunda entre querer algo y necesitarlo a nivel interno. Querer es decir, sería bueno lograrlo algún día. Necesitar es sentir que tu vida pierde coherencia si no avanzas hacia eso. Cuando una meta cruza esa línea, deja de ser opcional. Se vuelve urgente. Y esa urgencia no grita. Se instala en silencio. El cerebro humano no responde con fuerza a cualquier estímulo. Responde cuando algo toca fibras esenciales. Tu dignidad, tu libertad, la seguridad de tu familia. La imagen que tienes de ti mismo cuando te miras al espejo sin testigos. Cuando una meta se conecta con esas capas profundas, algo cambia. Ya no necesitas empujarte. Tu mente empieza a organizarse sola alrededor de ese objetivo. Por eso tantas metas fracasan. No porque sean imposibles, sino porque nacieron en la superficie. Nacieron del debería, de lo que otros esperan, de lo que suena bien en una conversación. Pero lo que nace solo de la costumbre o de la presión social no tiene raíces. Y sin raíces cualquier viento lo derriba. Recuerdo el caso de un joven empresario con el que trabajé. Tenía metas claras en el papel, quería crecer, ganar más, avanzar, pero nada se sostenía. Empezaba con entusiasmo y abandonaba al poco tiempo. Cuando hablamos con calma apareció la verdad. Esas metas no eran suyas. Eran lo que se suponía que debía querer. El éxito como etiqueta, no como necesidad interna. Le pedí algo simple, que dejara de pensar en lo que quedaba bien y eligiera una sola meta que honestamente le importara de verdad. Algo que estuviera dispuesto a defender, incluso en días difíciles. Cuando conectó con eso, no cambió la estrategia, cambió la intensidad. 6 meses después, sus resultados eran otros. No porque trabajara más horas, sino porque ya no se estaba traicionando internamente. Desde la mirada estoica, esto es muy claro. Lo que no está alineado con tu carácter no puede sostenerse en el tiempo. Epicteto lo decía de otra forma, pero la idea es la misma. Vivimos mejor cuando nuestras acciones reflejan quién queremos ser, no cuando intentan impresionar a otros. La obsesión correcta no se siente como una carga, se siente como coherencia. No necesitas recordarte constantemente por qué hacerlo porque lo sabes. No luchas contra ti mismo. Caminas con una dirección clara, y esa claridad reduce el desgaste mental. Cuando una meta nace del significado, no depende del aplauso. No necesita validación externa, no se rompe cuando nadie mira, al contrario se fortalece en silencio, porque está conectada con tu identidad. Con la persona en la que te estás convirtiendo, no con la imagen que intentas proyectar. Los estoicos entendían algo esencial. No somos lo que decimos querer, somos lo que practicamos cada día. Por eso, una meta que no está ligada a tu forma de vivir, a tus valores y a tu idea de dignidad, se vuelve una carga artificial. En cambio, cuando una meta está alineada con tu propósito, no hace falta forzarla, se vuelve natural. No se trata de obsesionarte con resultados externos. Se trata de comprometerte con una dirección interna. La verdadera obsesión no grita tengo que lograrlo. Susurra esto es quien soy. Y desde ahí la acción fluye con menos fricción y más estabilidad. Tal vez hoy no necesitas una meta más grande, tal vez necesitas una meta más honesta, una que no venga del ruido sino del silencio, una que no te exija demostrar nada sino vivir con más coherencia. Cuando encuentras esa meta no hay que empujarte, no hay que perseguir motivación. La obsesión aparece sola como una consecuencia natural de haber elegido algo que realmente importa.
Y cuando eso ocurre, no hay necesidad de correr. No hay ansiedad constante, hay dirección. Y para una mente estoica, la dirección correcta siempre vale más que la velocidad. 4. La claridad como base de la fuerza interior. Muchas personas dicen que quieren más éxito, más tranquilidad, más felicidad. Pero cuando escuchas con atención te das cuenta de que esas palabras no tienen forma. Son deseos amplios, cómodos, pero difusos. Y lo difuso no guía, solo acompaña sin dirección. El problema no es querer mejorar, el problema es no saber exactamente hacia dónde. Desde una mirada estoica, una meta vaga es como caminar de noche sin una estrella. Avanzas, sí, pero cada paso está lleno de duda. Hoy pruebas una cosa, mañana otra. No porque seas inconstante, sino porque no tienes un punto firme al cual regresar cuando aparece el cansancio. La mente humana necesita claridad para organizarse. Cuando no sabe qué buscar, se dispersa, se cansa rápido, se distrae con facilidad. Por eso tantas personas sienten que hacen mucho, pero avanzan poco. No es falta de esfuerzo, es falta de definición. Cuando una meta es clara ocurre algo distinto. La mente se aquieta, no porque todo sea fácil, sino porque hay dirección. Sabes qué aceptar y qué rechazar. Sabes qué es esencial y qué es ruido. La claridad no elimina los obstáculos, pero elimina la confusión, y eso ya es una forma de libertad. No basta con decir quiero estar mejor. Pregúntate con honestidad, ¿qué significa mejor para mí? ¿Mejor en qué aspecto de mi vida? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se ve una jornada vivida de esa manera? No se trata de obsesionarte con cada detalle, sino de darle forma a tu intención. Una intención sin forma no puede sostener disciplina. En cambio, cuando defines con precisión lo que buscas, tu energía deja de repartirse y empieza a concentrarse. 5. La diferencia entre tener una meta y vivir alrededor de una meta. Hay una diferencia profunda entre tener una meta y organizar tu vida alrededor de ella. Tener una meta es escribir una frase en una libreta. Vivir alrededor de una meta es permitir que esa frase empiece a decidir cómo usas tu tiempo, tu energía y tu atención. Muchas personas dicen, tengo un objetivo, pero su vida diaria no cambia en absoluto. Se levantan igual, reaccionan igual, aceptan los mismos compromisos, se distraen con las mismas cosas. La meta existe solo como una idea agradable, no como una fuerza que ordena la vida. Desde la mirada estoica, eso no es un error moral, es simplemente falta de claridad. Nadie puede comprometerse con algo que aún no ha decidido poner en el centro. Cuando una meta se vuelve importante de verdad, no añade cosas a tu vida. Empieza a quitar cosas. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No puedes decir sí a todo y al mismo tiempo avanzar con profundidad en una sola dirección. La mayoría de las personas se agota no porque haga demasiado, sino porque hace demasiadas cosas que no son esenciales. Vivir alrededor de una meta implica aprender el arte de la eliminación. No eliminar por rechazo, sino por respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía y por la persona en la que deseas convertirte. Empiezas a decir no a oportunidades que son buenas, pero no son centrales. No porque estén mal, sino porque dispersan tu foco. Los estoicos entendían esto con mucha claridad. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en poder hacerlo todo, sino en no ser esclavo de lo innecesario. Cada compromiso que aceptas sin reflexión es una pequeña renuncia a tu dirección. Cada distracción sostenida es una fuga de energía que no vuelve. Aquí aparece el concepto de disciplina selectiva. No se trata de hacer más, sino de hacer menos con mayor intención. La gente que logra resultados sólidos no vive ocupada todo el tiempo, vive alineada. Su agenda no está llena, está clara. Cada acción tiene una razón. Cada esfuerzo responde a un propósito. Esto requiere coraje porque decir no genera incomodidad. A veces decepciona a otros. A veces activa la culpa.
Pero desde una perspectiva estoica, la verdadera falta no es decepcionar expectativas externas, sino traicionarte a ti mismo por miedo a incomodar. Marco Aurelio recordaba que una vida buena no se mide por la cantidad de cosas que haces, sino por la coherencia entre lo que eliges y lo que consideras valioso. Cuando organizas tu vida alrededor de una meta, empiezas a notar un cambio interno. Tu mente se siente más ligera. No porque tengas menos responsabilidades, sino porque tus acciones dejan de competir entre sí. Todo apunta en la misma dirección. Esa alineación reduce el ruido interno y genera una calma firme, no pasiva, sino estable. También cambia tu relación con el esfuerzo. Hacer menos cosas, pero más importantes, te permite poner intensidad donde realmente importa. Ya no repartes tu energía en fragmentos pequeños. La concentras. Y la concentración tiene un poder transformador. Un paso firme repetido cada día vale más que 100 movimientos dispersos. Muchas personas creen que primero debe llegar la motivación y después la acción. Esperan sentirse inspiradas con energía, con ganas. Pero esa espera suele convertirse en una forma silenciosa de postergación. Los estoicos veían esto con claridad. Sabían que la mente humana es inestable, cambiante, influenciable por el cansancio, el miedo y el estado de ánimo. Por eso no confiaban en la emoción como motor principal. Confiaban en la decisión. Actuar incluso cuando no hay entusiasmo no es dureza, es madurez. Es comprender que la vida no se construye solo en los días buenos, sino especialmente en los días comunes, grises o difíciles. Cuando haces lo que decidiste hacer aún sin ganas, estás entrenando algo más profundo que la disciplina. Estás entrenando tu carácter. La disciplina diaria no tiene nada de espectacular. No suele ser visible. No recibe aplausos. Es silenciosa, repetitiva, a veces incluso aburrida. Pero es precisamente ahí donde reside su poder. Un pequeño acto repetido cada día vale más que un gran impulso ocasional. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo que no debía esperar condiciones ideales para vivir bien. Debía actuar correctamente en las condiciones que le tocaban. La acción constante crea estabilidad interior. Cuando actúas con coherencia, tu mente empieza a confiar en ti. Ya no dependes tanto de promesas futuras o de pensamientos optimistas. Sabes por experiencia que cumples contigo. Esa confianza interna es una forma profunda de paz. No nace del resultado inmediato, sino del respeto que se construye cuando no te abandonas. La perseverancia cumple un papel esencial aquí. No se trata de avanzar rápido, sino de no detenerse. En una cultura que glorifica la velocidad y los resultados inmediatos, la constancia parece poco atractiva. Pero es lo único que realmente transforma. Los estoicos no buscaban una vida fácil, buscaban una vida firme, y la firmeza se construye sosteniendo el rumbo incluso cuando no hay señales claras de avance. Ser consistente no significa ser rígido, significa volver una y otra vez a lo esencial. Significa ajustar el paso cuando es necesario, pero sin perder la dirección. Hay días en los que harás menos, otros en los que avanzarás con más claridad. Lo importante no es la cantidad de acción, sino su alineación con lo que has decidido que importa. Epicteto enseñaba que no somos juzgados por lo que decimos, sino por lo que hacemos de manera habitual, no por gestos extraordinarios, sino por elecciones pequeñas y repetidas. La vida vista desde esta perspectiva es una suma de actos cotidianos. Cada uno de ellos es una oportunidad de reafirmar quién decides ser. Cuando una meta se convierte en obsesión sana, la acción deja de ser una carga, se vuelve una expresión natural de tu compromiso. No necesitas convencerte cada día, simplemente actúas porque ya decidiste. Esa decisión previa libera mucha energía mental. Reduce la duda, el ruido interno, la negociación constante contigo mismo. Para quienes piensan en su bienestar a largo plazo, en la tranquilidad de los años que vendrán, este punto es crucial.
La paz futura no se construye con grandes declaraciones, sino con hábitos sostenidos. Cuidarte hoy, avanzar hoy, aunque sea poco, es una forma de respeto hacia tu yo del mañana. Es entender que el tiempo no se detiene y que cada día cuenta. La acción también tiene un efecto calmante. Cuando actúas incluso en pasos pequeños, la ansiedad disminuye. La mente deja de girar en círculos. Hay una sensación de orden, de avance. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás haciendo tu parte. Esa sensación es una de las bases de la serenidad estoica. No se trata de controlar los resultados. Eso nunca estuvo en nuestras manos. Se trata de controlar la respuesta, de elegir actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando el mundo no coopera. Ahí es donde la acción se convierte en un acto de libertad interior. Cada día te ofrece una pregunta silenciosa. ¿Qué acción, por pequeña que sea, puedo hacer hoy para no traicionarme? No necesitas hacerlo todo, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con honestidad. La vida se ordena cuando tus actos empiezan a coincidir con lo que dices que importa. Al final, la acción es el lenguaje más claro del compromiso. No miente, no exagera, simplemente muestra. Y cuando miras tu vida a través de lo que haces cada día, no a través de lo que planeas, empiezas a vivir con más claridad, más calma y más dignidad. Eso es en esencia el camino estoico. Actuar bien hoy y repetirlo mañana. 9. Mantener la obsesión viva a largo plazo. Convertir una meta en una obsesión no es un acto puntual, no es una chispa que se enciende una vez y luego se mantiene sola. Es un fuego que necesita cuidado constante. Si no lo alimentas, se apaga. No porque la meta no fuera importante, sino porque la mente humana, si no se la recuerda, vuelve a lo cómodo, a lo conocido, a lo automático. Aquí es donde muchas personas se pierden. Al inicio hay entusiasmo, claridad, incluso emoción. Te sientes fuerte, convencido, decidido. Pero el tiempo pasa, llegan los días normales, las rutinas, el cansancio. Y si no has aprendido a nutrir tu obsesión, esa energía inicial se disuelve sin que te des cuenta. Los estoicos entendían algo esencial. La mente necesita recordatorios constantes de lo que es importante. No basta con decidir una vez. Hay que reafirmar la decisión cada día. Marco Aurelio escribía para sí mismo cada mañana, no porque hubiera olvidado sus principios, sino porque sabía que el mundo haría todo lo posible por distraerlo de ellos. Mantener viva una obsesión significa volver una y otra vez a tu porqué. No al objetivo superficial, sino a la razón profunda. ¿Qué representa esa meta para ti? ¿Qué tipo de persona necesitas ser para alcanzarla? ¿Qué parte de tu dignidad, de tu paz futura, de tu libertad está conectada con ella? Cuando haces esa conexión, la obsesión deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Un hábito clave es recordar tu meta en silencio de forma breve pero constante, no como una presión sino como una orientación. Al despertar, antes de empezar el día, preguntarte con calma, ¿esto que hago hoy me acerca o me aleja de lo que decidí construir? Esa pregunta sencilla mantiene el rumbo sin necesidad de violencia interna. Es importante entender la diferencia entre el entusiasmo inicial y la disciplina sostenida. El entusiasmo es emocional, va y viene. Depende del estado de ánimo, de los resultados rápidos, de la novedad. La disciplina, en cambio, es tranquila. No necesita aplausos. No se altera cuando el progreso es lento, simplemente continúa. La mayoría de las personas confunde intensidad con duración. Creen que ser obsesivo es ir rápido, hacerlo todo, agotarse. Pero la obsesión correcta no quema, ordena. Es una energía estable, dirigida, paciente. Epicteto enseñaba que la verdadera fuerza no se demuestra en momentos excepcionales, sino en la capacidad de actuar bien en lo cotidiano. Por eso mantener la obsesión a largo plazo no significa exigirte más cada día. Significa no abandonar el compromiso incluso cuando la motivación baja. Significa seguir avanzando cuando el resultado aún no se ve.
Seguir cuidando los pequeños hábitos que sostienen la meta. Seguir diciendo no a lo que te dispersa, aunque ya no parezca tan tentador. También implica aceptar que habrá días difíciles, días de duda, días en los que parecerá que no avanzas. El estoicismo no promete ausencia de dificultad, promete claridad para atravesarla. Cuando tu obsesión está conectada con un propósito profundo, esos días no te rompen, te entrenan. La fuerza real no está en los grandes arranques, sino en la persistencia silenciosa, en levantarte y volver a hacer lo que dijiste que era importante, en no negociar con tu compromiso cada mañana, en entender que el tiempo va a pasar igual y que la única pregunta es en qué dirección lo estás usando. Mantener viva tu obsesión es en el fondo un acto de respeto hacia tu yo futuro, hacia la vida que quieres habitar cuando mires atrás. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar entero, con calma, con coherencia, con la certeza de que no te traicionaste en el camino. Ahí reside la verdadera fortaleza estoica, no en el ruido, no en la urgencia, sino en la capacidad de sostener una decisión noble durante el tiempo suficiente para que transforme tu vida.